y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares, pero la respuesta fue: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Aplicación personal. Muchas personas cuando se acercan a Dios comienzan a recibir pruebas y el comentario que hacen es: pero si antes estaba bien y ahora que me acerqué al Señor me llegan las dificultades. Si evaluamos lo que ocurrió con Jesús después del bautismo, entonces podremos entender que también nosotros seremos tentados. La clave de las tentaciones o de las pruebas es la respuesta que tengamos. Siendo Jesús hombre, seguro que tuvo mucha hambre, después de 40 días de ayuno, pero su fortaleza y fe fueron mayores. De igual manera cuando se tentó a tirarse de lo alto del templo donde él negó la tentación, y todavía más cuando la prueba fue ofrecimiento de poder para negar su identidad y fidelidad al Padre, pero todas ellas las superó manteniendo su íntegra su fe y fidelidad. ¿En qué áreas has sido tentado? ¿Cuál fue tu respuesta? Aprendamos de Jesús a no caer en la tentación de la prueba, sino a tener la fe y la mirada puesta en el cielo, porque en Jesús somos más que vencedores. Palabras claves: tentación, prueba, fe sólida. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Activo en el servicio. By Juan Quintero. Sumari. El ministerio servicio que Jesús vino a cumplir lo hizo estando muy activo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4, 23. Comentario. El ministerio servicio que Jesús vino a cumplir lo hizo estando muy activo. Luego de hacer el llamado a los pescadores, quienes sin pensarlo 2 veces le siguieron, empezó a recorrer con ellos los poblados de la región de Galilea y se describe que estuvo enseñando, predicando y sanando. Así comienzan 3 años de servicio activo. La manera como Jesús servía, en la mayoría de los casos era solucionando una necesidad para después darles a conocer el Evangelio. Durante este tiempo los discípulos estuvieron con el Señor, vieron cómo obraba, aprendieron del reino de Dios y fueron preparados para continuar la obra. Así sigue siendo el día de hoy con todos los creyentes. Recibimos el favor de Dios, nos acercamos a Él, le aceptamos como Señor y Salvador personal y le seguimos para aprender de Él y del reino. ¿Para qué?, se preguntará usted. La respuesta es sencilla: para hacerse discípulos activos que continúen la obra. Y luego hacer más discípulos que la puedan continuarla. Aplicación personal. Mis amados, no sé cuánto tiempo hace que conocen a Jesús como el Salvador personal, o tal vez apenas le están conociendo, pero quiero que aprendan una lección importante. La vida del creyente es activa, no es pasiva. Poder estudiar con detalle la vida de Jesús en los Evangelios nos abre el entendimiento acerca de que él y sus discípulos estuvieron activos y también para saber que luego los discípulos continuaron la obra, y es más, así sigue siendo hasta el día de hoy. La palabra acción es una buena palabra para describir la actividad que cada creyente debe desarrollar. Todos tenemos un llamado general: ser y hacer discípulos, y un llamado específico y personal: servir con el don dado por Dios. Cuando llevamos nuestra vida al servicio activo, entonces empezamos a llenarnos de propósito y de un deseo de servir que aumenta todos los días. El mensaje de hoy es: actívate, hazte discípulo, el Señor quiere que vivas una vida plena. Palabras claves: Jesús, servicio, acción. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Fe es vivir en la dimensión de Dios. By Juan Quintero. Sumari. La fe es contraria, en la mayoría de los casos, a la lógica humana. La fe es contraria, en la mayoría de los casos, a la lógica humana. Por eso hoy estudiaremos 2 temas para vivir en la dimensión de Dios. Manera de pensar y visión. A la manera de pensar. La imaginación no es otra cosa que un conjunto de pensamientos. Las distintas ideologías que han producido grandes revoluciones sociales, políticas, económicas y culturales a lo largo de la historia de la humanidad también tienen sus raíces en la mentalidad del hombre. La Biblia enfatiza la importancia del pensamiento. Proverbios 23,7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
El problema está en que la mentalidad del hombre ha sido modificada, manipulada y trastornada por los cambios de pensamiento, por las modas y obviamente por la aceptación común del pecado, y tanto su intelecto como su mente racional están en enemistad con Dios. Isaías 55,7 dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La manera de pensar genera en las personas las creencias, estas creencias se vuelven tradiciones, las tradiciones generan culturas. Por eso el ser humano está limitado por la manera de pensar del lugar donde nació y fue educado. Esto explica las diferencias que hay entre la manera de pensar de unas personas en un país y el otro. Reflexionemos sobre esto. La manera de pensar limitante dificulta al ser humano para creer en Dios y en su palabra. Cuando se propone un tema que requiere fe, entonces llegan los pensamientos limitantes que te dicen: eso no es posible, ¿cómo vas a creer sin ver? Se relata en la Biblia en Juan 13:2 con relación a la traición de Judas, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto un pensamiento en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El enemigo quiere controlar nuestros pensamientos para que no creamos ni tengamos fe. Hoy más que nunca tiene vigencia lo que el apóstol Pablo enfatiza, diciendo: Romanos 12,2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? A través de la palabra de Dios. La Biblia contiene el pensamiento de Dios. La autoimagen de Abraham cambió drásticamente cuando recibió la palabra de Dios, y oyó una voz que decía: te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17,5. Por tanto, nuestro deber es reprogramar nuestra mentalidad a través de la palabra de Dios. El cambio de mentalidad basado en la palabra de Dios es realmente poderoso. Ve capacidad de soñar y visionar. Las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo, porque la Biblia más de una vez dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2,28. Hechos 2,17. Al acercarnos a Dios, recibimos sus pensamientos, la revelación de que el camino que seguimos es correcto y la guía para el día a día. Aprender a ver con los ojos de la fe es aprender a visionar los que Dios tiene para ti. De hecho, los grandes hombres de la Biblia como Abraham, Jacob, Moisés y el apóstol Pablo fueron hombres de gran visión. Existe una distinción entre el sueño del hombre y el sueño de Dios. El sueño del hombre es un elemento invisible que pertenece a la realidad que el mundo le ofrece, y se destaca por ser egocéntrico, y muchas veces se manifiesta en forma de ambición personal. Por el contrario, el sueño de Dios se origina en el corazón de Dios, y es comunicado al hombre a través del Espíritu Santo, da fruto que permanece y se cumple siempre, en el tiempo de Dios. Ora para pedir cambio en tu manera de pensar y así recibir la revelación que necesitas. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. En JESUSIPROPOSITO. By Juan Quintero. Sumari. Descubrir y vivir el propósito de existencia es tener claro, es saber con certeza para qué Dios nos quiere en este mundo. Pero Jesús les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Lucas 2:49 NVI. Comentario. A la edad de 12 años José y María estaban con Jesús en Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando estaban de regreso a Nazaret, el joven Jesús no estaba con ellos, así que se regresaron a buscarlo y luego de 3 días lo encontraron en el templo hablando con los doctores maestros de la ley, que estaban sorprendidos por su inteligencia y respuestas. En ese momento él les dijo: ¿no sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Esta respuesta tiene un mensaje claro. El Señor desde su juventud tuvo claro el propósito para el cual él había venido a esta tierra. Descubrir y vivir el propósito de existencia es tener claro, es saber con certeza para qué Dios nos quiere en este mundo. Todos tenemos una misión general de hacer discípulos que está escrita en Mateo 28. 19 a 20.
Pero también tenemos un propósito específico que cumplir que es único y para cada uno en particular. Aplicación personal. En estos días de reflexión sobre la vida de Jesús debemos comenzar a meditar sobre nosotros, si estamos viviendo una vida con propósito o simplemente estamos existiendo para sobrevivir. Entender que estamos hechos para tener una vida plena y llena del amor y la gracia de Dios es el comienzo del viaje al lado del Señor. Cuando entendemos que Él nos ha llamado para que seamos sus discípulos aprendices, alumnos, entonces debemos empezar el discipulado, proceso de aprendizaje, curso, clases que le ayudarán a ser establecido en su palabra, en su plan y así ver la dirección en la vida. Ya sea que lleves mucho tiempo en el camino o que acabes de acercarte a Jesús, la pregunta es la misma. ¿Estoy preparado para hacer discípulos y así cumplir con el gran mandamiento? Si no lo estás, entonces comienza el proceso de ser discípulo de Jesús para poder luego enseñar a otros. Sé que verás con claridad lo que Dios quiere si te unes a Él y su plan de expandir el reino. Palabras claves: propósito, plan.